Buenos días. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Si me acompañan para hacer una oración, para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra sea revelada en cada uno de nosotros, que esta palabra fluya como un alimento, Señor, que nuestra alma y nuestro espíritu anhela. Que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos corrija, nos anime y nos lleve a tus pies, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 5 nos habla de un milagro. Recordemos que la primera señal que hizo fue la conversión de el agua en vino. Luego, en el capítulo anterior, en el 4, nos habló sobre la conversión de una mujer samaritana para la sanidad de todo un pueblo. Y luego, en ese mismo capítulo, un milagro sobre un hombre principal, que su hijo estaba a punto de morir y Dios lo sanó. Hoy vamos a ver otro milagro. Dice como subtítulo, el paralítico de Betesda. Betesda significa casa de misericordia o casa de olivos de aceite. Versículo 1, 2 y 3 dice: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este pasaje inicia también en una fiesta. Realmente no sabemos cuál fiesta. Puede ser la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de Pascua, o la fiesta de Tabernáculos. Yo me inclinaría, en mi opinión personal, que fuera una fiesta intermedia de Pentecostés, ahí donde se hace este milagro. Y vemos que vamos a ver en este pasaje cómo inicia un problema para Jesús al llegar a esta fiesta y al sanar a una persona. Dice la Escritura que en ese lugar estaba un estanque y vemos la cantidad de enfermos que se encontraban en ese lugar. Enfermos significa sin fuerza, gente paralítica, cojos, ciegos. Y ahí tenía como por historia que de tiempo en tiempo, no sabemos a qué se refiere el tiempo, puede ser de fiesta en fiesta o un periodo determinado. La Escritura no nos habla exactamente de qué es. Pero ahí se juntaba la gente sin fuerzas o enferma, y bajaba un ángel y movía las aguas, y el primero que entraba era sanado. Pues bien, ahí se encontraba un hombre, versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Pensemos en esto, una enfermedad de 38 años, y estaba ahí esperando que entrar al agua, ser el primero y ser sanado. 38 años. Parece que este hombre se había acostumbrado o tenía la esperanza. No sabemos exactamente. Lo vamos a descubrir más adelante. Pero dice en el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Veamos esta pregunta
hacia dónde nos llevan. ¿Por qué nadie se le acercó a Jesús en ese momento? Si seguramente había una gran multitud y a Jesús no le reconocieron. Él simplemente entró y aquellas personas enfermas estaban esperando que se hiciera un milagro para ellos. Pero ahí estaba el que hacía el milagro, el poderoso de Israel, el hacedor de milagros, y nadie lo reconocía. En pasajes más adelante vemos cómo la gente quería tocar. Incluso hay un pasaje cuando una mujer se le acerca y toca el manto, una mujer enferma, que nos dice la historia, si tan solo tocara su manto sería sana. Y cuando toca su manto, él hace la pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, Maestro, todo mundo te toca. Todo mundo quería tocar al hacedor de milagros. Pero en este pasaje no. Vemos que todo el mundo esperaba que se moviera el agua para que se hiciera el milagro. No iban por buscar a Dios, iban por su milagro. Esto nos puede pasar muchas veces en las iglesias cuando las personas van por un milagro, no van por buscar al hacedor de milagros. Y también vemos que tenía 38 años. Y era paralítico. ¿Quién lo iba a acercar al agua? ¿Quién lo iba a meter? ¿Qué esperaba ese hombre? Simplemente le gustaba estar ahí de espectador y ver cómo se hacían los milagros. Él se había acostumbrado a su problema. Pensemos en esto. Cualquiera que estuviera cojo hubiera podido saltar al agua. O cualquiera que estuviera enfermo de otra cosa sería el primero en saltar. Pero el que estuviera acostado en su lecho, ¿cuándo le llegaría el milagro? Vemos dos cosas. Una, que este hombre había perdido la esperanza. Dos, que sus ojos estaban puestos en el agua. Y en el versículo 6 dice que Jesús lo vio y le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y veamos la respuesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Era lógica su respuesta? Sí. Le está diciendo, si acaso tú me metes, podría ser sano. Pero aquí vemos que Jesús lo vio, y esta palabra nos hace reflexionar. Cuando Jesús le habla, sus ojos están puestos en él. Y lo que hace Jesús es llamar la atención con la pregunta para que voltee a verlo al rostro de Cristo. Porque le dice, ¿quieres ser sano? Le habla. Al único que fue a hablarle a una persona que no iba a poder ser sano si seguía viendo el agua. Y entonces el cojo volteó a verlo y Jesús declaró una palabra poderosa. Qué momento tan impresionante para aquel paralítico cuando voltea a ver a Jesús y le dice, no tengo quien me meta al agua. Y en otras palabras, no tengo quien me sane. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Palabras poderosas que seguramente cuando él las sintió al estar viendo a Jesús, entró en su mente y activó su fe. Levántate, toma tu lecho y anda. Y es lo que nos dice el Señor esta mañana. Levantémonos, tomemos nuestros problemas y salgamos adelante.
¿Cuál era nuestro problema? El lecho. La cama que nos había sujetado 30 años. 38 años a este hombre. 38 años con la misma mentalidad. 38 años viendo cómo se movía el agua y otros se sanaban. Y seguramente gritaban, gloria a Dios. Y él simplemente se quedaba acostado. 38 años que probablemente su esperanza estaba acabada. Pero un día llegó el milagro. Levántate, levántate. Lo que te ata al suelo, levántalo y comienza a caminar. ¿Qué es lo que nos puede estar atando al suelo? El miedo, la incertidumbre de lo que va a pasar. Y el Señor nos dice esta mañana, ánimo, levántate. Eso que estás pensando no te puede detener en el suelo. Camina, ve hacia adelante, persigue tus sueños. Y al instante aquel hombre, veamos esta palabra. La palabra es inmediatamente. Aquel hombre fue sanado. ¿Qué sentiría en su cuerpo para que tomara su lecho? Porque la Escritura dice que lo tomó y anduvo. Y era día de reposo aquel día, o sea, sábado. ¿Qué sintió en su cuerpo, en su mente? ¿Qué fuerzas? Pensemos los huesos, las piernas débiles, las manos débiles, un cuerpo sin fuerza, sin esperanza. Y en este momento recobra toda la vitalidad para que tenga fuerzas primero para levantarse. Y segundo, para agarrar su cama y levantarla del suelo. ¿Qué sintió ese hombre? Palabras poderosas de Dios, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que atenderlas inmediatamente. Era sábado, y entonces, versículo 10 dice la Escritura, que los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Veamos la mentalidad del religioso, de aquellos hombres. Cuando habla de los judíos, seguramente habla de los sacerdotes en ese momento. Vieron salir aquel hombre que se habían acostumbrado a verlo acostado, de repente con las manos, con su lecho caminando. Inmediatamente viene el rechazo. No te es lícito llevar tu lecho. En lo que están pensando. A veces nos volvemos tan legalistas que nos olvidamos de que Dios es el que nos permite caminar en esta tierra. Dios es el que está llevando la obra en tu vida. Dios quiere que vivamos una vida plena. Lo vamos a ver más adelante. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó, el milagro sobrenatural. En otras palabras le está diciendo, yo obedecí su palabra, la creí y aquí estoy saliendo sano, limpio, sin ninguna enfermedad. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Veamos esta parte. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Qué sucedió? Inmediatamente Jesús lo sanó y se apartó. No tuvo la capacidad en ese momento de ver ni siquiera quién era. Más bien lo vio, pero de saber quién era. Pero aquí viene lo importante de este capítulo. Versículo 14, 15 y 16. Después
le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿A dónde fue aquel ex paralítico? Al templo. Un corazón agradecido. Llevaba 38 años y estaba afuera buscando su milagro en Betesda, y ahora se había olvidado de Betesda. Ahora estaba en el templo buscando la presencia de Dios, y ahí encontró a su Salvador y su Sanador. Y el mismo Jesús le dice: no peques más. ¿Lo perdonó sus pecados? Sí. ¿Buscó a Dios? Sí. Inmediatamente el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Él va con un corazón limpio para decirle al mundo: Jesús es mi sanador. Tú puedes decirle al mundo: Jesús es mi sanador y mi salvador. Pero a partir de este momento, y por esta causa, los judíos comenzaron a perseguir a Jesús. Y dice el versículo 16 que procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Veamos qué corazón tenían aquellos hombres, los principales, y por haber sanado a una persona de 38 años de enfermedad, el día sábado procuraron matarlo. Desde este momento comienza la persecución contra Jesús. Desde este momento fue aborrecido Cristo Jesús, porque hacía grandes cosas y no le interesaba si era sábado o no. Recordemos que el sábado fue hecho por Él mismo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí está hablando que Jesús es un hacedor de milagros, de bendición para la humanidad. Esto pasó hace 2000 años y podríamos decirlo y repetirlo: Jesús sigue trabajando porque el Padre sigue trabajando. ¿Cómo poder? Si Jesús está en nosotros, nosotros podemos decir: también nosotros trabajamos para el Señor. Haz la obra del Señor donde quiera que te encuentres. Comparte el Evangelio. Versículo 18 va muy relacionado con el 16. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igualmente a Dios. Vemos aquí dos acusaciones que lo llevan prácticamente hasta la muerte de cruz, porque hacía milagros en sábado y porque había dicho que su padre trabajaba y él también, porque se decía hijo de Dios, y como hijo de Dios igual al Padre. ¿Recuerdan cuando sus discípulos le preguntaron: muéstranos al Padre y te creeremos? Él les contesta: ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi Padre y yo uno solo somos. Pero en este capítulo, Jesús, el mismo Dios, empieza a descubrirse como soberano en la tierra. Esto enfureció a aquellos hombres que lo único que buscaban era dos cosas: el poder y la economía. El poder porque se creían ellos sabios, conocedores de la ley, y la economía porque ellos buscaban tener más. Cuidado con
con perdernos. Jesús nos dijo que mayores cosas haríamos, pero para el servicio del reino de los cielos. No es de nosotros, es para el servicio de Jesús de Nazaret. Y a partir del versículo 19, Jesús comienza a hablar de Él, de la autoridad del Hijo. Quiere explicarles por qué hace esos milagros, por qué el Padre le ha permitido todo esto. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí está mostrándose como el Hijo de Dios. Lo que hace el Padre, hace el Hijo. Él no hace su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos al Padre, a nuestro Dios poderoso. Tenemos que aprender a hacer las cosas que Él nos muestra a través de su palabra. Porque el Padre, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Recordemos que está en el principio de su ministerio. Su ministerio está mostrando con poder y autoridad. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Vemos una relación entre Padre e Hijo. ¿Recuerdan la oración que hizo Jesús por nosotros antes de partir de esta tierra físicamente? Dijo que: Padre, ahora hazlos unos como nosotros, como tú y yo somos uno, para que donde yo esté contigo, ellos también estén. ¿Qué es lo que le pidió al Padre? Que nosotros seamos uno con el Padre. ¿Y cómo vamos a ser uno con el Padre? Obedeciendo la obra del Señor, la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que entender que del que habla la Escritura es el que tenemos que enamorarnos y amarlo sobre todas las cosas. De Dios puso la Escritura, pero muchas veces decimos: qué bonita palabra, pero qué bonita es la palabra que viene del corazón de Dios. Qué bonito es Dios cuando nos muestra y nos revela su palabra, su voluntad. Así dice este versículo: mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Si Dios te usa en un talento, por ejemplo, en el don de sanidad, en el don de la palabra, de profecía, no es que sea tuyo, es el don de Dios. Y nosotros nos debemos de maravillar de lo que Dios hace y simplemente tenemos que darle gracias a Dios por ser testigos de su obra. Versículo 21 al 23 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿En qué momento? Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y entonces empiezas a tener vida. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Recordemos, porque uno solo son. El Padre y el Hijo es un solo Dios. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna en lo presente. Cuando nosotros lo oímos y lo creemos, cada palabra, entonces tenemos vida eterna.
y no seremos condenados si hemos pasado de muerte a vida, porque éramos seres que estábamos envueltos en pecado y Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Tiempo presente nos habla Jesús. Y otra vez dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. ¿Se recuerdan cuando el pasaje de Cristo, cuando se le acerca un joven, le dice, Señor, déjame, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y el Señor le dice, sígueme. Y dice el joven, déjame enterrar a mis muertos. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, el que sigue a Jesús tiene vida. Lo demás está muerto, porque han decidido no buscar a Cristo Jesús con toda su alma y con todo su corazón. No le creyeron. Así como el Padre tiene vida, versículo 26, en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La primera resurrección es el rapto, y la segunda es la segunda venida de Cristo cuando trae juicio. La primera es para salvación y la segunda es para juicio. Versículo 30. Testigos de Cristo. Jesús nos habla que Él no hace nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y su juicio es justo, porque no hace su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, que es la del Padre. Se fijan cómo Jesús siempre está hablando de que la voluntad, lo que hace, todo su caminar en esta tierra es por designios del Padre. Ahora, ¿quién da testimonio de Jesús? Nos habla que Juan el Bautista habló de él, pero él no recibe testimonio de hombre, sino que Dios mismo da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien envió vosotros no le creéis. Y aquí nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice Cristo? La Biblia, desde el principio, desde el libro de Génesis, hasta el último versículo de Apocalipsis nos habla de el testimonio de Dios, el testimonio del Hijo, el testimonio del Espíritu Santo, los tres como una sola persona. Esta palabra hablan totalmente de la historia, de la vida de nuestro Señor y Salvador. Por eso dice escudriñarlas. Y entenderemos que todos los hechos que sucedieron y que siguen sucediendo y que sucederán son porque están escritos en esta palabra. Gloria de los hombres, versículo 41, no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios por vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Todos tenemos que entender que no es el hombre, jamás. Cristo Jesús se presentó a la tierra, comenzó a hacer milagros, llamó a sus discípulos, nos llamó a nosotros
para el arrepentimiento de nuestras obras. Nos presentó el plan de salvación, una vida nueva. Ríos de agua viva correrían sobre nosotros si tomábamos de esas aguas. ¿Para qué? Para vivir eternamente con Él. Dios es el que da testimonio de su ministerio en la tierra, y su ministerio hasta hoy sigue vigente a través del Espíritu Santo. Recuerdan que nos prometió que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros hasta el final de nuestros tiempos. Versículo 45 y 46 y 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quienes tenéis vuestra esperanza. Recordemos que lo único que leían era el Pentateuco, que en ese momento se estaba cumpliendo todas las profecías que estaban escritas. Y ellos pensaban que siguiendo la ley de Moisés serían salvos. Y entonces Dios le dice: si creyereis en Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Si se quedan con la ley los acusará. Pero Jesús les da una esperanza de la gracia, nos da una esperanza de la gracia para perdón de los pecados. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así termina este capítulo. Nosotros tenemos que buscar el Antiguo Testamento, estudiarlo y estudiar el Nuevo Testamento. La Biblia es completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que comprenderla paso a paso. Esta palabra son vida y vida eterna. ¿Cuánto tiempo viviremos? No lo sabremos, pero el tiempo que podamos vivir en esta tierra tenemos que comprender cada palabra que Dios nos puso como testimonios para que creamos en el Hijo. La palabra de Dios dice que podemos hacer hombres buenos, podemos hacer cosas buenas, pero si no le creemos al Hijo, no tendremos vida eterna. El que rehúsa creerle al Hijo, entonces queda sin esperanza. El que cree en el Hijo tiene la vida. Desde este momento nosotros tenemos la vida. Vamos a hacer una oración, y si tú me quieres acompañar desde tu hogar, tomando esta oración para ti mismo, si ya la hiciste una vez y la quieres repetir, o si nunca la has hecho, yo creo que es el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy reconocemos que te necesitamos, que tú eres el que nos das la vida y que nos quieres dar vida eterna. Señor, reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret como nuestro único Señor y Salvador. Reconocemos que Él vino a esta tierra siendo Dios, no escatimó, sino que se hizo siervo hasta la muerte de cruz, donde cargó con nuestros pecados, donde nosotros entregamos cada pecado para quedar limpios, para poder tener eterna redención, vida eterna juntamente contigo. También creemos que por el poder del Espíritu Santo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y que un día vendrá en su segunda venida por nosotros. Señor, te damos gracias, Jesús. Entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida, gobierna nuestra vida. Creemos que estás en nosotros a través de tu Santo Espíritu, porque tu palabra dice que tomaría de lo tuyo y nos los haría saber. Y ahora sabemos que tu Espíritu Santo es tu presencia en nosotros. Te damos gracias, y te pedimos que todos los días de nuestra vida seamos guiados por ti. Danos un poco más de ti, Señor, para hacer tu voluntad diaria. Así como Jesús dijo: yo no hago mi voluntad, sino la del que me envió, mi Padre.
que nosotros podamos decir, no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad que tú quieres que hagamos en esta tierra. Y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te damos gracias por este momento, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.